Mauro, pero si estos son piedras normales, esto es una playa normal, pues te equivocas. Parece como un ritual, ya, pero la gente no cuida nada. Buenos días. Me acabo de llegar hasta Grandon Park, en Miami, para enseñarles un arrecife de coral fósil, supuestamente, pero creo que el nombre es un poquito engañoso, porque así es como lo llaman los gringos. Se dicen fossilized um, reef, pero no son corales, entonces como no, lo de arrecife está engañoso. Así que ahora voy a ir contando mejor. Y lo primero es que para llegar hasta ahí hay o un camino de 2.3 millas, o puedes caminar por la playa, que estaría del lado de allá. Pero creo que la playa la voy a enseñar después, así que prefiero hacer esto por ahora. Aunque dije Grandon Park, es verdad que está ahí en Grandon Park, pero Grandon Park es más grande que la zona en la que estoy. La zona en la que estoy creo que se llama Bear Cut Reserve y es básicamente una pequeña reserva natural donde creo que lo más importante es conservar plantas naturales de aquí y también animales. Y parece que halcones específicamente. La reserva toma el nombre de Bearcut del cuerpo de agua que divide las dos islas de Virginia Key y Key Biscayne. Cuenta la leyenda que los osos negros cruzaban el agua en busca de sus alimentos favoritos, como bayas o huevos de tortuga. Aunque los osos negros desaparecieron hace mucho de estas islas, el nombre resistió. Se siente bien caminarlo por la mañana y es verdad que hay mosquitos, pero ahora mismo no hay tanto, así que no está tan mal. Esto de aquí me tiene un poco confundido. De un lado pone 5 y del otro 14, pero son 2 millas, entonces como 5 qué. Será como área 5 o algo así. El lugar también tiene un Nature Center, pero estaba cerrado cuando pasé, así que toca dejar eso para después. Yo no sé si se escucha en cámara, pero yo estoy escuchando música desde que llegué, pero como a lo lejos, porque esto aquí está cerca de lugares turísticos también. Pero, ¿quién está haciendo fiesta un lunes a las 8 y pico de la mañana? Es buenísimo lo alto que cantan o hacen ruido las cigarras. Cuando pasas por aquí siempre se escuchan. Yo recuerdo que creo que es este. Yo se lo daba de comida a los pájaros que cuidaba con mi abuelo. Teníamos como pajaritos pequeños y les gustaba comerse esto. Había otras plantas más que recogía para dárselas de comer, pero esta era bastante común. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre. Lo voy a dejar en pantalla cuando me acuerde. ¿A ustedes les gustan las uvas? O bueno, las uvas caletas, no sé cómo les digan en otros países. Aquí le dicen sea grapes, uva de mar, no sé. A mí no me gustan tanto, pero yo se las recogí a mi mamá para que las comiera. Mira, un nido de tortuga, ya después de que eclosionaron todos los huevos.
Ya de aquí a la esquina al fondo veo donde estamos yendo, pero creo que voy a regresar por aquí primero y llegar por un puente que está de este lado y luego bajo el agua. Aquí está. Ya, pero la gente no cuida nada. Literalmente es todo tipo de basura extraño. A lo mejor alguien lo recogió y lo dejo ahí para recogerlo después. Pero bueno. Y tú, mi amigo, estarás pensando, Mauro, pero si estos son piedras normales, esto es una playa normal. Pues te equivocas. Estas piedras que ves aquí son realmente los fósiles de materia orgánica vegetal. Y suena muy complicado, pero es que realmente no se sabe tanto qué es. No se sabe si son fósiles de manglares o si son fósiles de pasto marino. Y el pasto marino no es más que algas en una zona muy amplia que hacen como una zona de pasto, como una pradera, por decirlo de alguna forma. Y es que cuando las raíces de los mangles se fosilizan o lo hacen los tallos del pasto marino, se convierten en estructuras que llamamos rizolitos. Los rizolitos consisten en varillas verticales hechas de arena calcárea que se ha endurecido, formando una red entrelazada con algunas unidas a capas horizontales también fosilizadas. Hoy en día podemos ver esta formación porque la ha expuesto la erosión costera, que ha removido las arenas que normalmente la protegerían. Y al haber tantos rizolitos en esta zona y al hacer una plataforma tan grande, se les llama un arrecife fosilizado. Se estima que esta estructura tiene una edad de 5.000 a 10.000 años. Y aquí viene lo importante. La importancia que tiene este lugar es porque nos da a conocer cómo era el ambiente en esa etapa. Nos permite saber de qué estaba compuesto el suelo en ese momento, entender mejor los cambios de nivel del mar y los cambios en la flora del momento, ya sea en los mangles o ya sea el pasto marino que estamos hablando. Pero sin duda, mi parte favorita de los rizolitos es que hay unos bastante inusuales que dieron a conocer actividad temprana de termitas sociales en el Cretácico inferior. Y realmente sé que suena difícil de entender, a lo mejor así, porque suenan muchas palabras complicadas, pero no es más que el hecho de que los rizolitos y las marcas que tienen nos dieron a conocer ya cómo eran las termitas de antes, las primeras termitas, que es un animal que aún conservamos, por lo que es bastante interesante ver cómo ha cambiado y cómo pudiera cambiar en el futuro. Y lo mismo para las playas, cómo pueden cambiar nuestras playas ahora en base a cómo han cambiado antes. Hoy en día estas estructuras crean pequeñas pozas de marea, que no son más que estos pequeños charcos que quedan cuando la marea baja. Y son el hogar de muchos organismos que están muy bien adaptados a estas condiciones tan específicas. Voy a ir ya regresando al Nature Center. ¿Qué es esto? No sé si es brujería, si es santería, si es alguna religión que no conozco. No, mira, vienen con arroba y todo, a lo mejor es arte nada más.
brazo Bluetooth. Hay una botella y un tanque aquí. Parece que habrían más cosas antes, pero bastante está ya como borroso, no se ve casi lo que dice. Qué lugar más creepy. Y creo que ya para aquí no hay nada más, pero parece como un ritual. Yo creo que mejor me voy. Ya lo que me queda es revisar el Visitor Center y nada, vamos a revisarlo por aquí. Se ve bastante grande. Vamos a ver si las cigarras me dejan hacer la despedida aquí. Me gustó el trayecto, es área costera de Florida, bastante típica, pero está chulo, ves algunos animales bonitos, si tienes suerte puedes ver algún mapache o otros animales. Y yo, por ejemplo, pude ver los pequeñitos, pero me gustó el cangrejo ermitaño, el pez que no estoy seguro cuál es, los, los cardinales rojos. También se siente como un pedacito de la cultura, entender el mito de por qué se llama Bearcut o también encontrar los fósiles y ver por qué se fosilizó toda esa zona. Pero díganmelo ustedes, ¿les gustó? Es un blog un poco más simple, pero quería probar algo diferente. Ahora, la parte de la brujería estuvo extraña. No sé qué hace eso ahí. Las pinturas están bastante diferentes. Aunque bien puede ser un artista que simplemente lo puso ahí para llamar la atención y que fuesen al perfil que sale de Instagram. No lo sé. Pero no sería extraño que en Miami fuese también brujería. La hay bastante común. Díganme qué parte les pareció más curiosa. ¿Los fósiles, la brujería o los animales por el camino? Nos vemos. Cuídense.